¿Qué tal, estudiantes de español? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y con muchísimas ganas de descubrir en este segundo capítulo cómo continúa nuestra historia. Recordad que esta es la segunda parte de 3 capítulos sobre el misterio de la mansión Bellevue. En el primer capítulo, que se titulaba La celebración, que por cierto, los que no pudisteis disfrutar de esta primera parte, os invito a que vayáis al vídeo, ¿de acuerdo? Tenéis el vídeo aquí, ¿ok? Y que disfrutéis y sepáis de qué va esta historia. El objetivo de esta secuencia de vídeos es que disfrutemos de las historias cortas y que aprendamos muchísimo español a través de ellas. Aprender vocabulario, gramática, sintaxis, morfología, de una manera amena y entretenida, pero sobre todo disfrutando de la lectura. Que esto nos ayude después a tener más ganas de leer en español y de expresarnos en español. Así que recordad que en esta segunda parte seguimos descubriendo de qué va este misterio, el misterio de la mansión Bellevue, y que de nuevo podéis descargaros el PDF aquí abajo, ¿sí? O yendo a mi página web. Tenéis a vuestra disposición el PDF donde tenéis esta segunda parte y todo lo que iremos trabajando a lo largo de este segundo capítulo. Sobre todo, suscribíos a este canal y darle a la campanita, darle like, que de esta manera estáis colaborando con el canal y estáis haciendo que más personas puedan seguir disfrutando del aprendizaje de la lengua española. ¿Estáis preparados? Bien, pues vamos allá. La metodología será la misma que en la primera parte. Primero haremos una lectura de un tirón, una lectura de este segundo capítulo, Sombras del pasado. Así que disfrutaremos primero de una lectura pausada y después iremos párrafo por párrafo viendo qué aspectos de vocabulario o de gramática, de sintaxis podemos descubrir a través de esta lectura. Recordad que esto es un repaso de muchos aspectos que ya conocéis y si no los conocéis, en el PDF podéis descubrir a qué nos estamos refiriendo y podéis estudiar en casa y repasar todos esos aspectos que vamos a descubrir a través de la lectura. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Empezamos con esta primera lectura. Haremos exactamente lo mismo, poco a poco, iremos viendo y descubriendo todos los aspectos de este misterio. Clara emergía como una visión de gracia y belleza. Vestida con el traje de encaje que había pertenecido a su abuela, parecía un retrato de épocas pasadas. Martín, cuya muerte abrupta marcó el inicio de este misterio, era un enigma. Siempre a la periferia de la familia, había pasado años en el extranjero como periodista en zonas de conflicto. Adriana esa noche había estado observando la interacción entre los invitados y había notado tensiones y miradas esquivas que desentonaban con el ambiente festivo. El inspector Lugo, encargado del caso, con su traje gris impecablemente planchado, no dejaba escapar detalle. Cada gesto, cada expresión facial era un posible indicio en el rompecabezas que debía resolver. Señor Ríos, señorita Belmont, necesito saber todo sobre Martín. Cualquier detalle podría ser crucial, insistió el inspector dirigiéndose a la pareja. Alejandro, con voz firme, compartió. Inspector, él era un hombre reservado. Acababa de regresar del extranjero y parecía preocupado por algo estos últimos días. Clara intervino. Hablé con él antes de la ceremonia. Dijo que tenía algo importante que contarme después de la boda, pero ahora nunca sabremos qué era. Adriana, recordando su última conversación con Martín, adelantó.
Inspector, lo encontré en la biblioteca hojeando viejos documentos de la familia Belmont. Parecía muy alterado por lo que había descubierto. ¿Dónde están esos documentos ahora?, preguntó Lugo, su interés claramente despertado por la mención de viejos documentos familiares. Adriana recordó que había visto a Martín manipular un panel sospechosamente suelto en la biblioteca. Después de unos momentos de búsqueda, Alejandro, con manos temblorosas, desplazó el falso panel, revelando un hueco oculto tras la elegante madera de caoba. Dentro había un montón de documentos amarillentos y cubiertos de polvo, cartas atadas con cintas descoloridas, diarios con sus bordes gastados y documentos oficiales con sellos ya borrosos. Adriana cogió una de las cartas y comenzó a leer. Relataba una historia de amor ilícito, deudas ocultas y promesas rotas que se entrelazaban con la historia de la familia Belmont. Un nombre en particular aparecía repetidamente, un antepasado de Clara. «Esto explica la inquietud de Martín», murmuró Clara. Siempre quiso sacar a la luz la verdad, sin importarle lo oscura o dolorosa que pudiera ser, añadió bajando la mirada con gesto de resignación. El inspector Lugo, tomando notas meticulosamente, interrumpió sus pensamientos. Esto podría ser un móvil para un asesinato. Alguien podría haber querido que estos secretos permanecieran enterrados. Necesitamos saber quién más estaba al tanto de estos documentos. Adriana asintió, agregando: Martín mencionó que había descubierto algo que cambiaría todo lo que sabemos sobre la familia Belmont. Creo que estos documentos son solo la punta del iceberg. Él temía por su seguridad. Ahora entiendo el porqué. El inspector Lugo cerró su libreta con un chasquido y miró a cada uno de los presentes. Con los secretos de la familia Belmont ahora al descubierto, concluyó el inspector, todos debemos preguntarnos si el pasado ha regresado no solo para perseguirnos, sino para reclamar su venganza de maneras que aún no podemos prever. Continuará. Y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo. Muy interesante, ¿verdad? Ahora creo que tenéis incluso más expectación de saber qué puede pasar. Bien, vamos a ir ahora párrafo por párrafo, descubriendo y desgranando todos esos aspectos que pueden ser de nuestro interés, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Voy a proyectar ahora aquí de nuevo el texto por partes, donde he subrayado lo que quiero resaltar. Evidentemente, como en la primera parte, no lo veremos absolutamente todo, veremos lo que ahora mismo puede ser más útil para nosotros. Os recuerdo que en el PDF que os podéis descargar tenéis todos los aspectos ampliados y con muchos ejemplos. Empezamos. Clara emergía. Aquí tenemos un primer verbo muy interesante, el pretérito imperfecto en tercera persona del verbo emerger. Emerger significa que sube a la superficie, que de algo que es subterráneo sube, emerger. Lo que nos quiere un poco aquí dar esta descripción es una visión de Clara, la protagonista, como algo mágico, como algo angelical. Emergió como una visión de gracia y belleza. Destaquemos aquí el sustantivo gracia. Algo nos hace gracia cuando es algo que en sí mismo es bonito, es bello. La palabra ya lo dice, el sustantivo de gracia
crea el adjetivo gracioso. Algo es gracioso, es que no solo nos hace reír, sino que todo ello tiene encanto, es bonito. Vestida con un traje de encaje. El encaje es ese ornamento que llevan muchas piezas de ropa. Suele llevarse sobre todo en ropa más bien antigua, pero que lo que hace es embellecer. Ese encaje lo que hace en ese vestido de novia es hacerlo más bonito, más esplendoroso. El encaje lo podemos encontrar en muchas piezas de ropa. Que había pertenecido. Tenemos aquí el primer tiempo en la voz pasiva, en pretérito pluscuamperfecto. El traje de encaje había pertenecido. Es una acción anterior. Había pertenecido a su abuela. ¿Sí? Así que nos hacemos esa visión de ese traje realmente antiguo, pero restaurado como una obra de arte, porque lo lleva Clara como si hubiera sido algo temporal, como si el tiempo se hubiera detenido. Y parecía un retrato de épocas pasadas. Esto nos está dibujando un cuadro precioso de esa visión bonita de Clara, vestida de novia. Martín, cuya muerte abrupta. La palabra cuya no es una palabra que usamos habitualmente, es un determinante relativo, cuya, y siempre se va a referir a pertenencia, algo que pertenece, hace relación, ¿sí? Estamos refiriéndonos a algo que ya conocemos y tiene que concordar en género y en número. ¿Os dais cuenta aquí que es cuya? Es femenino singular, cuya muerte. Como se está refiriendo a muerte, está en femenino singular. Cuya muerte. Todos recordaréis el inicio del Quijote. El Quijote tiene, de hecho, un párrafo interesantísimo de empezar. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, cuyo nombre. Seguramente es de las frases más famosas de la historia de la novela universal, porque hace mención justamente a la inauguración de la obra maestra que es el Quijote y justamente utiliza este relativo, cuyo nombre, ¿sí? Cuyo nombre, ese nombre a que pertenece y está en masculino singular en este caso. Cuya muerte abrupta. Abrupta es un adjetivo que puede significar dos cosas. Algo abrupto es algo rudo, ¿sí? Algo que no tiene una forma lisa, suave, algo abrupto, pero también significa algo inminente, algo que sucede de repente. ¿Recordáis en el primer capítulo? Para los que no lo habéis visto, sí, sobre todo tenéis que ver el primer capítulo. Muerte abrupta, la muerte súbita. ¿Recordáis que trabajamos en este caso esta mención a muerte súbita, una muerte inminente de Martín? Marcó el inicio de este misterio. Era un enigma. Un enigma es algo indescifrable, algo que no sabemos realmente cómo leerlo. Tenemos que descubrir el origen de algo, qué significa. Un enigma es algo que tenemos que descifrar. No sabemos qué significa. Esto es lo importante del misterio, descubrir el enigma. Si habéis estado alguna vez en un escape room, ¿de acuerdo? Yo sí, y ha sido muy divertido. Tenemos que descubrir el enigma. Tenemos que descubrir muchos enigmas para poder salir de esa habitación y escapar. Eso es un enigma. Siempre a la periferia de la familia. La palabra periferia viene del griego. Periferia significa alrededor de un círculo, en este caso. Eso es lo que dice en griego, lo que significa en griego. Y en español hace siempre mención a lo que envuelve, a lo que está afuera, ¿sí? Periferia, fuera del centro, periferia, de la familia. Había pasado años en el extranjero, otro pretérito pluscuamperfecto para hacer mención a una acción anterior a esos años en el extranjero, como periodista en zonas de conflicto. Esto es algo que nos suena, es dentro de lo que es un lenguaje muy actual, un lenguaje periodístico. Zonas de conflicto son zonas donde hay guerra o algún conflicto que se tiene que resolver. Adriana esa noche había estado observando
había estado observando, está también en pretérito pluscuamperfecto, pero nos encontramos la perífrasis estar más gerundio. Nosotros sabemos que estar más gerundio hace mención a acciones que están en desarrollo, que tienen una duración. Esta mañana he estado estudiando. La semana pasada estuve investigando sobre este tema. Hace mención a acciones que tienen una duración, que son largas, en desarrollo. Observando la interacción entre los invitados. Interacción también viene del latín y significa eso. Es la acción entre dos personas, entre diferentes personas. Es recíproca. Interacción, interaccionar. A veces cuando conoces gente nueva, ¿no? Por primera vez entras en un bar, en algún sitio, intentas interactuar con las personas que hay allí si no conoces a nadie. Intentas crear vínculos de relación con personas. Es eso, interactuar, interrelación. Y había notado tensiones y miradas esquivas. Esta es una descripción muy plástica de lo que significa esas miradas esquivas. Aquí es un adjetivo, miradas esquivas, viene del verbo esquivar. Esquivar es que no queremos toparnos con algo, ¿sí? No queremos afrontar. Lo que hacemos es realmente huir, irnos por los lados para no ir de manera recta o no afrontar una situación. Miradas esquivas, las miradas huyen de una situación. Bien, pasamos ahora a la siguiente diapositiva. El inspector Lugo, encargado del caso, con su traje gris impecablemente planchado. Está muy bien explicado aquí con el adverbio impecablemente. Algo impecable, la palabra impecable viene también del latín y significa sin ninguna falta. Es lo que derivó después en impecable en la preposición sin, ¿vale? Sin ninguna falta, sin ninguna mancha. Impecable viene del latín y significa no tener ninguna falta, y aquí se transforma en adverbio. Es un adverbio que va en mente, impecablemente planchado. Nos podemos imaginar ese traje que está inmaculado, no tiene ni una arruga, impecablemente planchado. Y atención a la siguiente locución, a la siguiente frase. No dejaba escapar detalle. No dejaba escapar detalle es una expresión, es una construcción que utilizamos muchísimo en español cuando queremos escribir que no queremos que nos escape, no queremos perder ningún dato, ningún indicio de alguna cosa. No dejaba escapar detalle, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, no sé, los típicos perros, ¿no? Que son fieles, que están al lado de su dueño, ¿sí? Los perritos, y su dueño se está moviendo, está haciendo cosas, los perros están todo el tiempo pendientes de sus amos, no dejan escapar detalles. Si les tira la pelota, los perros van. Si les dicen a comer, si les silban para que venga, vienen. Eso es no dejar pasar detalle o no dejar escapar detalle. Cada gesto, cada expresión facial era un posible indicio. Indicio quiere decir una señal, quiere decir una pista, quiere decir algo que puede derivar, sí, que es el principio de algo más. Un indicio es algo que nos da alguna señal de que algo sucede, ¿de acuerdo? Un indicio. En el rompecabezas, ¿vale? Aquí tenemos una palabra compuesta, rompecabezas. Se suele también utilizar la palabra puzzle, rompecabezas, un poco, la palabra rompecabezas puede ser algo más general, pero es algo que tenemos que reconstruir, rompecabezas, que debía resolver, ¿de acuerdo? Debía resolver. Tenemos aquí una perífrasis de obligación. Se puede equiparar, por ejemplo, a tener que, ¿sí? O hay que, en este caso debía, más infinitivo, debía resolver.
Señor Ríos, señorita Belmont, necesito saber todo sobre Martín. Cualquier detalle podría ser crucial. Podría ser, es un tiempo que está del verbo poder, está en condicional, podría ser, es también una construcción de probabilidad, de posibilidad, y la construimos con condicional. Podría ser una buena idea ir a la fiesta esta noche. Podría ser muy interesante ver esa película. ¿De acuerdo? Es algo que evidentemente es una acción futura, no tenemos constancia, pero es algo que es posible, una posibilidad. Insistió el inspector dirigiéndose a la pareja. Aquí tenemos un gerundio con el pronombre reflexivo que nos ayuda a darnos cuenta de que es una acción simultánea, ¿sí? No acabada. Está desarrollándose en el transcurso de la acción paralela. Está hablando con las personas y está dirigiéndose hacia ellas. Alejandro, con voz firme, compartió un pretérito indefinido para marcar esa acción acabada. Inspector, él era un hombre reservado. Acababa de regresar. Atención, aquí tenemos una perífrasis verbal de inicio. En la descripción del PDF os dejo una relación de los diferentes significados de esta perífrasis, porque acababa de regresar, acabar de más infinitivo, no es solamente empezar una acción, dar inicio a una acción. A veces también significa una fase. Por ejemplo, no acabo de entender qué quiere decir esa palabra. Es decir, no consigo concluir esa acción de entender. Es decir, la perífrasis verbal, acabar de, no solamente significa iniciar algo. También podemos utilizarla para describir una acción en una fase que no está concluida. Por eso lo utilizamos en negativo. No acabo de entender, no acabo de percatarme de qué es lo que pasa. Es no concluida. ¿De acuerdo? Muy interesante esta perífrasis. Seguimos. Clara intervino. Intervino, el verbo intervenir en pretérito indefinido también para marcar el inicio de una acción. Hablé con él antes de la ceremonia. Antes de. Nos está marcando el adverbio antes y la preposición de, esta construcción, esta locución, antes de, nos sitúa al principio de una acción. Antes de la ceremonia, de la celebración, que así se titulaba el primer capítulo. Seguimos. Adriana, recordando su última conversación con Martín, adelantó: inspector, lo encontré en la biblioteca ojeando. Ojeando, aquí lo tenemos en la forma de gerundio, viene del verbo ojear, que significa pasar las hojas, ojeando. Seguramente lo utilizas muchísimo, normalmente si te gusta ver por encima algún libro, alguna historia. Estamos ojeando, de la palabra, del sustantivo hoja, del verbo ojear, ojeando. Viejos documentos de la familia Belmont. Parecía muy alterado, muy alterado. Alterado es estar muy nervioso, ¿sí? Tenemos aquí el adverbio muy para darle un énfasis de lo alterado, de lo nervioso, de lo sobreexcitado, de lo preocupado que estaba. Por lo que había descubierto, por lo que. Tenemos aquí una construcción de relativo. Estamos haciendo referencia a eso que ha descubierto y está introducida por la preposición por. Después tenemos el pronombre neutro lo y que. Tenemos una construcción que nos ayuda a hacer mención a lo anterior. Es una frase de relativo, por lo que había descubierto. Había descubierto en pretérito pluscuamperfecto. Volvemos a hacer mención a eso que había descubierto, a lo anterior, a esa acción anterior en la cual era protagonista Martín. ¿Dónde están esos documentos ahora?, preguntó Lugo, su interés claramente despertado por la mención. Hacer mención quiere decir que hacemos alusión, que nombramos.
decimos el nombre, viene de ahí, nombrar algo, hacer mención de algo, mencionar. Por ejemplo, hoy antes has mencionado, sí, o has explicado, has mencionado que estuviste en Segovia, ¿verdad? Es decir, hacer mención, mencionar. Seguimos. Adriana recordó haber visto a Martín manipular un panel sospechosamente suelto. Sospechosamente. La palabra sospecha ya la trabajamos en el primer capítulo, sospechoso, la trabajamos como adjetivo y aquí lo tenemos transformado en un adverbio. Es muy útil. Él se movía sospechosamente, hablaba sospechosamente. Es algo que nos hace dudar, intuir que hay algo que puedes haber detrás de esa situación, ¿de acuerdo? Nos hace sospechar. Suelto, aquí está en forma de adverbio, adjetivado, quiere decir una cosa que no está amarrada, está dejada ir. Suelto es lo contrario de estar atado o amarrado, suelto. En una biblioteca. Después de unos momentos de búsqueda, Alejandro, con manos temblorosas, desplazó el falso panel, revelando, en gerundio, revelando, descubriendo, ¿de acuerdo? Revelando viene del verbo revelar, revelando un hueco oculto tras la elegante madera de caoba, ¿de acuerdo? Toda esta parte descriptiva nos ayuda a imaginarnos realmente cómo era esa biblioteca. Una biblioteca antigua, una biblioteca bien decorada, de madera, de esa madera de caoba, oscurecida, barnizada, bonita. Me hace pensar en películas, por ejemplo, como Harry Potter, donde un poco la fotografía de la película está oscurecida, esas bibliotecas, esos libros tan usados. Bien, un poco la descripción de esta secuencia busca eso. Seguimos. Dentro había un montón de documentos amarillentos y cubiertos de polvo. ¿Sí? Vemos esos documentos, nos los imaginamos perfectamente. Amarillentos, ¿vale? Esas hojas que ya han perdido ese color blanco, son ahora de un amarillo viejo y cubiertos de polvo. Cartas atadas con cintas descoloridas, diarios con bordes gastados. Aquí tenemos toda una parte descriptiva. Esto nos ayuda a que cuando nosotros tenemos que describir alguna situación, algún parágrafo, algún objeto, tenemos que buscar realmente esos detalles para que podamos imaginarnos a qué nos estamos refiriendo. Describir las formas, ¿sí? Los bordes, ¿vale? Que ya están gastados. El color amarillento, podemos casi olerlos, ¿sí? Porque están cubiertos de polvo y nos viene como esa olor agria, ¿sí? De polvo, de viejo. Adriana cogió una de las cartas y comenzó a leer. Tenemos una enumeración de hechos acabados, finalizados, totalmente acabados, y sabemos que por eso estamos utilizando el pretérito indefinido para marcar esas acciones que están finalizadas. Relataba una historia de amor ilícito. Aquí tenemos un amor, sí, vamos a hacer volar nuestra imaginación de estos detalles y estos secretos que están descubriendo en estas cartas. Un amor ilícito, un amor que no es legal, seguramente que no es consentido a nivel familiar. Algo ilícito es algo que no pasa por la ley, ¿sí? Por la norma, algo que realmente no gusta. Un amor ilícito no gusta porque es como prohibido. ¿Cuántas historias antiguas hablan de estos amores prohibidos, ilícitos? Deudas ocultas y promesas rotas que se entrelazaban con la historia de la familia Belmont. Un nombre en particular aparecía repetidamente, ¿sí? Aparecía repetidamente. El pretérito imperfecto que hace alusión, realmente nos menciona esta acción en desarrollo, desde dentro, inacabada, ¿sí? Está todavía en proceso, aparecía repetidamente, y el adverbio repetidamente, que viene del verbo repetir,
nos ayuda realmente a darnos cuenta que salía una y otra vez y otra vez. Un antepasado declara. Antepasado, este sustantivo, viene a definir justamente a los familiares, a nuestros ancestros, a nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, estas personas que vinieron antes que nosotros, ¿de acuerdo? Nuestros antepasados. De hecho, es una palabra compuesta, también viene del latín y es antepasado, antes de lo anterior. Esto explica la inquietud de Martín, murmuró Clara. Siempre quiso sacar a la luz, ¿vale? Hacer de alguna manera visible, sacar a la luz quiere decir descubrir secretos ocultos, entonces él quería que se vieran, sacarlos a la luz. La verdad, sin importarle lo oscura o dolorosa que pudiera ser. Nos encontramos una oración subordinada, adverbial concesiva. ¿Qué follón es ese? Vamos a resumirlo muchísimo. Es decir, lo que está diciendo es que a pesar es un nexo concesivo, ¿de acuerdo? Es aunque, a pesar de, esto también lo explicamos, ¿recordáis? En el primer capítulo, son oraciones que a pesar o aunque tengamos dificultades, sufrimientos, cosas en la vida, a pesar de ello, realizaremos la oración principal, que es lo que sucede después, ¿vale? La función de las oraciones concesivas, que vienen con este tipo de nexos, es justamente esto, ¿sí? Aunque tenemos alguna dificultad, algo que impide poder realizar la acción principal, la realizaremos. Por ejemplo, a pesar del cansancio, ella siguió estudiando. Aunque tenía mucho sueño, se levantó temprano. Estos serían oraciones concesivas. Lo que pasa es que aquí además esta oración concesiva es subordinada, es adverbial subordinada, depende de otra oración principal, ¿de acuerdo? Entonces, sin importarle, atención, y con el pronombre de objeto indirecto, a él, sin importarle lo oscuro o doloroso, ¿de acuerdo? Estamos aquí, de alguna manera, estamos sustantivando estos dos adjetivos, lo oscuro o doloroso que pudiera ser. Es decir, aquí el pretérito imperfecto de subjuntivo nos sitúa en un plano totalmente hipotético, porque es algo que no controlamos y no podemos saber realmente qué es lo que pudiera suceder, ¿de acuerdo? Es una frase elaborada y es una frase compleja, de un nivel B2, ¿de acuerdo? Pero bueno, está bien que nos vayamos familiarizando con este tipo de oraciones. Estoy convencidísima, que en tu lengua existen estructuras parecidas. Déjamelo en los comentarios, ¿de acuerdo? Recordad, dejadme en los comentarios cualquier duda, cualquier aportación, cualquier pregunta que queráis, ¿de acuerdo? Os respondo a todos. Seguimos. El inspector Lugo tomando notas meticulosamente. Aquí tenemos un adverbio, meticulosamente, que nos explica que es al detalle, ¿sí? De una manera escrupulosa, sin dejarse nada, meticulosamente. Seguro que conocéis, tenéis alguna amistad, típicos amigos que son muy meticulosos, ese sería el adjetivo, y actúan de manera meticulosamente. Necesitan que todo esté a lo mejor súper ordenado, estructurado, ni una manchita, ni una mota por aquí, por allá. Bien, meticulosamente quiere decir eso, ¿de acuerdo? Seguimos. Esto podría ser. Aquí nos encontramos un condicional, el condicional poder, del verbo poder, podría ser, y nos va a hacer mención siempre a una posibilidad, a algo que podría ser probable, ¿sí? Podría ser, para eso utilizamos el condicional, para este tipo de oraciones. Un móvil para su asesinato. Alguien podría haber querido, otro condicional, si seguimos elucubrando, haciendo hipótesis, podría haber querido que estos secretos permanecieran
otro imperfecto del subjuntivo, ¿vale? Permanecieran. ¿Por qué? Nos lo encontramos en una frase subordinada también y va con condicional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la frase principal la hacemos en condicional y la frase subordinada en imperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, pongo otro ejemplo. Podrías venir esta noche si tuvieras tiempo, ¿vale? Son las típicas frases condicionales con imperfecto de subjuntivo. Son condiciones que se darán, pero de una manera totalmente hipotética, ¿vale? No sabemos hasta qué punto pueden ser factibles, reales. Estaba al tanto. Estaba al tanto es una locución verbal que está compuesta por el verbo estar, la preposición al y el sustantivo tanto. Y estar al tanto quiere decir que estás informado. ¿Sí? Ay, no estaba al tanto de que habían cerrado esa tienda, ¿sí? O el jefe no estaba al tanto de los problemas en su empresa. ¿No? Quiere decir eso, que tenemos la información. Muy interesante también, utilizadla. Adriana asintió en pretérito indefinido, ¿sí? Asentir quiere decir afirmar, ¿vale? Podemos hacerlo únicamente con la cabeza, asentir, ¿vale? Ella asintió, agregando. Martín mencionó que había descubierto algo que cambiaría todo lo que sabemos sobre la familia Belmont. Aquí que esta tiene una función no solo de nexo, sino de relativo. Algo que cambiaría. Está haciendo alusión a lo que acabamos de mencionar, a ese algo que ha descubierto, ¿vale? Algo que cambiaría, en condicional, todo lo que sabemos sobre la familia Belmont. Creo que estos documentos son solo la punta del iceberg. Vale, la punta del iceberg es lo mismo, es una locución que seguramente usáis en vuestros idiomas, es algo totalmente universal. En español sabéis que adaptamos a la fonética española estas palabras. Iceberg, de hecho, no es una palabra en español, es una palabra en inglés y a lo mejor estáis habituados a escucharlo en inglés, iceberg. En el español, sobre todo en Latinoamérica y en otros españoles por el mundo, no se cambia para nada la fonética ni la pronunciación de la palabra de origen en inglés, pero en el español de España sí adaptamos, sí hacemos esa adaptación de las palabras que provienen del inglés. Por lo tanto, solo la punta del iceberg. Él temía por su seguridad. Atención, ¿sí? Él temía, temer, tener miedo. Temía en pretérito imperfecto. Temer por. Recordar que cuando tememos algo, aquí tenemos un verbo que rige preposición. Temer por. Cuando tememos siempre va a ir con la preposición por, porque hay una causa de ese temor. Por eso siempre lo vamos a encontrar con la preposición por. Temer por algo, por su seguridad. Ahora entiendo el por qué. Y atención, si recordáis, y si no os invito a que vayáis a ver mi vídeo sobre la acentuación, en concreto las excepciones, la segunda parte de la acentuación, donde hablo del acento diacrítico. Y explico un poquito, no muy extendido, pero un poco, los 4 usos diferentes del porque. Y daos cuenta que aquí el uso que estamos haciendo es un porque que va junto y con acento. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a el motivo, al sustantivo el motivo. Aquí no es ni pregunta ni respuesta. Aquí está sustituyendo al sustantivo el motivo, el por qué. Por eso lo escribimos junto y con acento. Recordad, id al vídeo de la acentuación, ¿de acuerdo? Y recordáis todas estas reglas. Seguimos y llegamos ya a la última diapositiva. El inspector Lugo cerró su libreta con un chasquido. Un chasquido es un sonido estridente, algo que molesta, ¿vale? Las puertas a veces, no sé si a vosotros, pero a mí me molesta un montón cuando se queda alguna piedrecita justo debajo de la ranura de la puerta y hace ese ruido, ese chasquido, o cuando le falta aceite a las clavijas, también hace un chasquido que es disonante, que molesta. Con un chasquido
y miró a cada uno de los presentes. Con los secretos de la familia Belmont ahora al descubierto, aquí tenemos una construcción introducida por la preposición al descubierto. Al descubierto significa al desnudo, quiere decir que ya no hay secretos. Algo queda al descubierto quiere decir que no está tapado para nada. Ahora todo el mundo sabe la verdad sobre un hecho. Al descubierto viene del verbo descubrir, y aquí está en participio, pero nos quiere explicar que algo ya queda totalmente desmantelado. Todo el mundo sabe la verdad. Concluyó el inspector. Todos debemos preguntarnos si el pasado ha regresado, un pretérito perfecto, no solo para perseguirnos, sino para reclamar su venganza. La venganza, ya sabemos, que es cuando queremos responder a una agresión, ¿vale? Viene del verbo vengar. Vengar es buscar justicia de la manera que sea, venganza, ¿vale? Es decir, ojo por ojo, diente por diente, ¿vale? La venganza, de maneras que aún no podemos prever. Continuará. Bien, hemos concluido el segundo capítulo del misterio de la mansión Bellevue. Espero que hayas disfrutado muchísimo y sobre todo, descárgate el PDF. Tienes que descargártelo, repasa todo lo que hemos trabajado y todo lo que no hemos podido hablar en este vídeo. Déjame tus comentarios, estoy súper interesada en que me digas qué te ha parecido esta segunda parte y tengo muchas ganas de que veáis la tercera parte y el desenlace. Por favor, dale like, darle a la campanita si os ha gustado este vídeo, suscribíos y compartidlo con todas aquellas personas que vosotros pensáis que pueden disfrutar de esta maravillosa lengua que es el español. Nos vemos en la tercera parte. Hasta pronto.